Hola, bienvenidos nuevamente a una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Estamos muy agradecidos por la aceptación que nos has dado y el tiempo que dedicas día a día a la meditación de las Escrituras. Oramos porque Dios tome esas enseñanzas, moldee tu vida y las encauce hacia el propósito de Dios. Que también Dios escuche todas tus oraciones y responda con tremendas cosas. El pasaje para este día es la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículos 19 al 29. El ayo que nos lleva a Cristo. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles, por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte, y sin embargo, Dios es uno solo. Si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo, lo prometido se les conceda a los que creen. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, que son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. El apóstol Pablo introduce aquí un elemento muy interesante, y es que dentro de la cultura romana, los hombres dejaban a sus hijos bajo tutores, bajo cuidadores. Este tutor, este cuidador del hijo heredero del padre, se le llamaba ayo. Era un guía, un instructor, alguien, un esclavo que se encargaba de la educación de los hijos del amo. De tal manera que mientras el hijo heredero vivía con el ayo era encargado de prepararlo, de educarlo, de capacitarlo hasta el tiempo señalado por el padre, para que llegara el día de la adopción. Y cuando el día de la adopción llegaba y el hijo era declarado legítimamente hijo de aquel hombre, era presentado delante de la sociedad y usaba toda la autoridad y usaba todas las facultades que como hijo tenía. Pablo usa esa analogía para describir el propósito de la ley. La ley tiene como propósito encaminar al hombre al propósito de Dios, a los deseos de Dios. La ley instruye, la ley señala, la ley corrige. La ley establece parámetros en los cuales el ser humano puede correr. Entonces, Pablo dice ahí que, por tanto, la ley es el ayo que nos lleva a Cristo. ¿Por qué? Porque la ley nos reprueba, la ley nos condena, la ley nunca nos va a aprobar. Y nos lleva a Cristo porque en Cristo hay perdón. El hombre es hallado culpable delante de la ley, pero ante Cristo uno es perdonado, uno es justificado mediante la fe y somos reconciliados con Dios. Tenemos paz para con el Señor Jesucristo. De tal manera que Pablo está introduciendo un elemento muy importante que en la Escritura se llama la doctrina de la adopción, donde ciertamente el padre adoptaba a su propio hijo que era criado en casa del esclavo, pero también
el padre podía, al no tener un heredero, alguien que de su linaje, podía adoptar a alguien, a un adulto en el cual viera cualidades, en el cual viera en él un potencial, un deseo de depositar su nombre, su apellido y su legado, y esto podía hacerse. Así que lo hacían incluso con alguien ya adulto, con alguien ya maduro a quien le pudieran encargar todo. Es lo que la ley nos sirve. Para eso sirve la ley, para llevarnos a Cristo. Nos encuentra reprobados, nos encuentra impotentes, pero podemos ser aceptados por Dios. Quisiera introducir un comentario de Lutero. En el versículo 22, él decía esto: por lo tanto concluimos con Pablo que las regulaciones seculares y las leyes de todos los paganos, por más buenas y necesarias que sean, y todos los cultos y religiones sin fe en Cristo, están y quedan bajo el pecado, la muerte y la condenación eterna, si no viene la promesa de la redención basada en la fe en Cristo. Y así como Lutero, grandes pensadores coincidieron en esta gran verdad. La esperanza de la promesa, de la redención, de la liberación, de la adopción, está en Jesús. Quizás tú eres una persona que ha estado buscando por muchas partes cómo encontrar esa paz, cómo encontrar una esperanza, cómo sentir verdaderamente el propósito de Dios para tu vida. Ese propósito está escondido en Cristo. Y hoy Dios te está llamando, hoy Dios te está buscando y te dice: ven y sé libre. Si tú eres una persona que necesitas a Cristo, ¿por qué no haces una oración conmigo en este día y le dices: Señor Jesús, te necesito. Ven, entra a mi corazón, perdona todos mis pecados y guíame en el propósito eterno de Dios. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, háznoslo saber. Oramos por ti. Que el Señor te bendiga. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús.